Gloria sea para nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor un momento, ¿verdad? Vamos a meditar unos 15 minutos en lo que es la palabra ya en el libro de los Hechos. Hechos 26, versículos del 19 al 23. Cuando usted lo tenga, se repone de pie y me regala un fuerte amén. Hechos 23, hablando sobre cómo el apóstol Pablo obedece a la visión. ¿Cuál visión? A la que Dios le dio, ¿verdad? Cuando se le apareció Jesús allá en la ciudad de Damasco. 26 del 19 al 23. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios y amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Que la gloria sea para Dios. Incline su rostro. Pidamos la bendición para esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos ha dado este día de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga la vida de este pueblo, de mis hermanas que están presentes, Señor. Bendiga la vida de los vecinos y los que nos están viendo, nos van a ver a través de las redes sociales, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no se hable nada conforme a la carne, sino que todo sea, Señor, bajo la influencia de su Santo Espíritu. Que todo sea para la honra y la gloria suya. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, vamos a hablar un momento acerca de cómo el apóstol Pablo dice allí en el versículo del 12 en adelante que él relata su conversión y que hay una visión y una misión o una responsabilidad que Jesús le dio. Y es el de predicar el evangelio a todos el mundo gentil. Eso es lo que dice allí. Leamos estos versículos ahí del 15 en adelante. Dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre sus pies. Para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ahí está, ¿verdad? Que Él le apareció y le dio una misión y le dijo que testificara, que fuera testigo de lo que había visto acerca de la aparición de Jesús, de cómo llegó a su vida. Porque de alguna u otra forma, todos sabemos que ha habido cambio cuando Jesús llegó a nuestras vidas. Entonces, por eso es que Él le dio ese mandato al apóstol Pablo, donde dice de que lo pone para ponerte, dice, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, de las que faltan, ¿verdad? Que se le aparezcan. Asimismo, de las que nos faltan a nosotros, ver de lo que Jesús va a hacer en cada una de nuestras vidas, en este lugar o en relación con el ministerio. Así, amén. Porque todos sabemos de que Dios nos va a bendecir. Amén. Aunque muchos le tienen un poco de temor al enemigo, ¿verdad? Pero sigamos viendo ahí, en el 17 dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío,
para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está el apóstol Pablo, testificando acerca de cómo fue que llegó a Cristo y cómo fue que se tiene que cumplir esa palabra que Dios le dio de ir a testificar a reyes. Porque aquí él está haciendo su defensa ante el gobernador romano. ¿Por qué? Porque los judíos lo querían matar. Pero él, apelando al César, al emperador, pidió que lo trasladaran a Roma para ir a testificarle que por qué lo habían agarrado, que no había cometido ningún delito. Así es que allí se cumple, y por eso es que ahora vamos a ver de cómo él está obedeciendo esa visión. Así es que vamos a iniciar ahí en el versículo 19. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ahí dijimos que está delante del rey, delante del emperador. Oh rey Agripa, le dice: no fui rebelde. Él obedeció, porque para eso fue nombrado ministro y testigo de cómo vio a Jesús, ¿verdad? Aunque él no anduvo, pero él lo vio. Porque los que anduvieron con Jesús fueron los otros apóstoles. Pero el apóstol Pablo solo se le apareció. Y allí le dio la misión, ¿verdad? De ministrar la palabra, de ir a implementar iglesias y predicar el evangelio a los gentiles. Pero siempre con un orden. Por eso que si vemos el 20, dice ahí: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahí está la palabra de Dios, ¿verdad? Hablando de cómo el apóstol Pablo tenía que ir por toda la ciudad, tanto gentiles como judíos. Él les tenía que predicar, porque ese fue el mandato que Jesús les dejó, de que no predicaran hasta que fuesen embestidos de poder por medio del Espíritu Santo. Y por eso que en 1:8 dice, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así es que ahí mismo en el 1:8, veamos ese 1:8 para ver cómo se va cumpliendo esa palabra, de cómo tiene que llevar ese orden de la predicación el apóstol Pablo. ¿En qué ciudades? Dice allí el 1: recibió de las... recibiré poder, pero recibiendo poder cuando él... No. Tiene que ser de más adelante. Dice: y me seré, donde dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la visión que le dio. Ahí está. Exacto. Entonces, si ustedes ven, me seréis testigos primeramente en Jerusalén. Por eso es que cuando predicamos así debe ser. Primeramente en Jerusalén o la ciudad donde nosotros estamos. Que es que Cristo vino a su ciudad, a los suyos. Y allí no le recibieron. Igual podemos predicar en el que no lo recibe. Porque eso, si a Jesús no le recibieron, ahora nosotros tampoco, ¿verdad? Y no nos tiene que asustar. Entonces, pero vemos cómo el orden que Jesús lleva. Y les dijo, dice, que el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Luego sigue Judea, en Samaria y hasta lo último, ya los gentiles. Cuando ya les haya predicado a los judíos, a su pueblo, ahora vámonos para el otra ciudad. Así es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Por eso es que dice ahí de que, si ustedes ven, primeramente, dice que fue en Damasco, ¿verdad? Sino que anuncié, dice, primeramente a los que estaban en Damasco. ¿Por qué en Damasco? Porque ahí fue donde le apareció Jesús. Allí que tuvo la visión. Allí es que le dijo: ¿por qué me persigues? Ajá, eso es lo que está ahí en el inicio del 26. Entonces, allí empieza él predicando el evangelio, dando testimonio de lo que él ha hecho. Exacto, entonces dice ahí: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Como él llegó a capturar a los que estaban allá,
Entonces, ahora le tocó predicar ahí y luego va a Jerusalén. Y Jerusalén dice, y por toda la tierra de Judea. Ahí lleva el mismo orden de allá de 1:8, de hecho. Entonces, llegan Samaria, Jerusalén y Judea, que Damasco está relacionado con Samaria, porque era la capital de Siria y de Samaria. Entonces después dice Jerusalén, y por toda la tierra de Judá, a los gentiles que se arrepintiesen. Ahí está la misión. El punto importante es ese, de que él fue a los judíos, a los gentiles, y el mensaje que le llevaba era el mismo. No era diferente para los judíos, ¿verdad? Sino que era el mismo mensaje para judíos y gentiles. Y por eso que dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Ese es el llamado en el momento de la evangelización, cuando se hace la predicación, a donde vamos a predicar, de ir a anunciar la salvación de Cristo Jesús. Amén. Que dejen sus malos caminos, que se arrepientan, dice ahí, ¿verdad? Sí. Que se arrepientan y se convirtiesen a Dios. Entonces, cuando dice que se conviertan, que tiene que haber un cambio. Y ese cambio es el que Jesús va a hacer de sus malos caminos y se vuelvan a Dios. Eso es lo que está diciendo. Dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. ¿Y cómo van a mostrar de que se han convertido y han cambiado y han dejado sus malos caminos? ¿Qué dice ahí? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Eso es lo que dice ahí. Que cuando alguien ya cambió, ya Dios lo cambió, las cosas ahora ya no son las mismas, son diferentes. Ya hay un cambio. Ya no va a hablar de la misma forma. Ya no se va a comportar igual. Ya no se va a vestir igual. Entonces, ese cambio es el que Jesús hizo en la vida del apóstol Pablo. Por eso dice que él se arrepintió y se convirtió a Dios haciendo obras que ahora predicaba el apóstol Pablo. Era el evangelio y el anuncio del evangelio. Eso es lo que dijo. Como a él se le fue dado esa obra, él la está cumpliendo, dice. Hasta hoy, dice por allá adelantito. Por eso dice, y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, lo digno de arrepentimiento es su testimonio. ¿Por qué? Porque él empieza narrando de que Jesús se le apareció y que le llamó a predicar el evangelio, que dejara de seguir a la iglesia haciendo lo malo, porque según el apóstol Pablo, que era un gran fariseo, conocía la ley, él hacía una obra agradable delante de Dios, matando a los cristianos. Pero es que así es el religioso. Piensa de que está haciendo lo bueno, y aunque sea malo, pero su ceguera no lo deja ver. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se le apareció Jesús, su ceguera desapareció. Jesús le abrió los ojos, pero se los abrió cuando estaba haciendo. Porque él veía, pero con los ojos materiales. Ahora Jesús le cerró los ojos y se le apareció y empezó a ver. Y de ahí recuperó de nuevo la vista, ¿verdad? Cuando le llegó el profeta Ananías a orar por él. Porque él había soñado, le dijo Jesús, que se le había aparecido un hombre y que había orado por él, y ese era el profeta Ananías. Bien, avancemos ahí para ir terminando. Que Juan lo dice por causa de esto, pero esto es lo que ya mencionamos. Pero ya mencionamos atrás, ¿a causa de qué? De lo que él andaba anunciando. Eso lo vimos en el Evangelio. Sí, correcto. Entonces dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas, que dejaran lo malo. ¿Y por qué no le gusta que anuncien, que dejen la maldad, que cambien sus vidas, sus caminos? Porque el pecado no los deja ver, no los deja oír, no los deja entender. Y como andan en pecado y no les gusta que se los anuncie, entonces dice, por eso que dice el 21, por causa de esto, los judíos prendiendo en el templo. Y está el 22, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, como muchos
¿Sí? Sí, saben de que ahí está la protección de Dios, porque usted está predicando el Evangelio. No está predicando algo que usted está inventando, sino es la palabra de Dios. Por eso es que... hablando por medio de su siervo. Exacto. Por eso es que dice allí, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a quienes, a pequeños y a grandes. O sea, cuando dice a pequeños y a grandes es a ricos y a pobres, a reyes, a oficiales y a gente que no tiene ninguna clase, ¿verdad? Entonces dice, y a grandes, no diciendo, dice, las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Ahí está. Por eso lo capturaron, por eso lo apresaron, porque él anunciaba las cosas que anunciaban los profetas desde tiempos antiguos. No porque él anduviera inventando algo, no, lo que pasa es que las obras de maldad que tenían no los dejaban escuchar y no les gustaba. Entonces por eso es que ellos, dice allí que lo habían intentado matar, pero dice que había obtenido el auxilio de Dios. Y es que el auxilio de Dios está ahí, ¿verdad? Cada vez que usted está preocupado, afligido, estresado o cualquier situación que usted tenga, sabe de que hay un auxilio a donde correr. Porque cuando estamos en peligro, decimos auxilio. ¿Quién es? Nuestro Dios. Es el único que nos puede ayudar. Entonces, por eso es que su palabra, ya el salmista dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque a Él tenemos que correr. Porque dice el apóstol Pablo que obtuvo, pero habiendo obtenido auxilio de Dios. Entonces Dios siempre nos va a auxiliar, siempre nos va a proteger. Si usted y yo andamos caminando rectamente, anunciando la palabra como está escrita. No inventando, ¿verdad? Ofendiendo a la persona, sino como Jesús lo escribió a través del Espíritu Santo. A hombres inspirados les dio que escribieran esta palabra. Bien, entonces, al pueblo y a los gentiles. Vale, entonces dice de que el auxilio que tuvo es porque anunció lo mismo que anunciaron los profetas acerca de la venida de un Mesías, y que ese Mesías había o tenía que sufrir, y ese sufrimiento iba a ser para beneficio de nosotros, porque nosotros íbamos a alcanzar la misericordia. Eso es lo que pasó. Entonces, cuando él dice que él anunciaba esas cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, era que ellos habían anunciado que iba a venir el Mesías y que iba a dar su vida y que iba a resucitar. Eso es lo que él anunciaba. Amén. Que el Cristo había de padecer. Ahí está. Cristo dice el primero de la resurrección de los muertos. Ahí está. Que el ejemplo de la resurrección iba a estar ahí en Cristo, que es el primero. El primero que había resucitado, para que cada uno de nosotros tuviéramos esa esperanza de la resurrección. Y por eso es que se anuncia que Él vino y fue el primero que resucitó para confirmar de que Él venció la muerte. Amén. Y que así como Él venció la muerte, usted y yo vamos a vencer un día cuando Él nos levante. Porque nosotros solo no podemos, sino necesitamos que así como a Jesús Dios le levantó de los muertos, a nosotros Cristo Jesús nos va a levantar. Y eso es lo que dice que anunciaba, y por eso que dice que el Cristo que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Y a través de esa resurrección dice que, ¿qué dice? Para anunciar luz al pueblo, resurrección de Cristo, para dar salvación a los gentiles y a su pueblo, y al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es que, por ese anuncio, es que él estaba preso y estaba apelando a la resurrección.